Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy me encuentro con una chica bastante joven y que tiene en sus hombros un peso, yo diría, porque es estar involucrada con niños. Y en este caso, ella se encarga de educación artística. Ella es Mariu Escotola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Mariu, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el arte? Bueno, Te puse a pensar ahí, a sí, destapar el como baúl de los recuerdos. profundo realmente. Desde pequeña yo siempre he sido por mi mamá, mi abuela, inculcada en el medio del arte, porque mi mamá pintaba cuando era joven, entonces siempre le encantó eso de que entremos en las artes desde joven, porque realmente estimula mucho a los niños. Entonces, nada, yo desde pequeña siempre estuve pintando y dibujando la casa del vecino y la florecita y los animales, siempre me gustó. Tú eras como la chica de manualidades a la casa. Exacto, con mi mamá, porque a mi mamá siempre le ha encantado también. Entonces nos sentábamos mucho juntas a hacer. Pero hay una diferencia entre dedicarse al arte como hobby, simplemente porque te gusta, y otra cosa es dedicar tu vida al arte, y eso es lo que tú estás haciendo ahora. Exacto, o sea, dedicarte como hobby, tú puedes tener tu trabajo perfectamente y... Claro, y tener tienes eso aparte. espinita, pero... Exacto, como que déjame desestresarme, déjame pintar, como ahora las mandalas, que la gente se siente, eso es un hobby ahora. Ay, yo la hago. Sí, a mí me encanta. Pero dedicarte al arte per se es algo como a lo que tú literalmente le dedicas tu vida. Por ejemplo, yo me dedico a enseñarle a los niños qué es el arte, apreciar el arte. Entonces, no es solamente, ay, vamos a pintar esa manzana roja. ¿Por qué es rojo? Porque sí, porque es rojo. Porque las manzanas son rojas. Porque si el árbol es verde, no. O sea, es algo que involucra más el desarrollo de la creatividad. Ahora en el siglo XXI que estamos, entonces es algo más, tratando de que sea más intrínseco, que sea más sobre ti, que tú piensas, cómo tú transmites tus sentimientos, ¿tú me entiendes? Entonces no es algo, yo no enseño algo como básico o algo que sea... Tú te vas bien más rutinario. allá. Yo me voy más allá, tratar de que tú realmente analices lo que estás haciendo y que tú crees. Eso es lo que me gusta enseñar, o sea, crear, que los niños aprendan a crear sus propias ideas. Ahora Sí, que es un mencionas reto. eso, ¿cuál es la valoración que le da? Bueno, eres bien jovencita, pero ¿cuál es la valoración que podrías darle a, por ejemplo, los profesores que uno tuvo, a ustedes, esta nueva camada de educadores que están muchísimo más preparados en cuanto a identificar cuál es la forma en que el estudiante capta la información? Como bien dijiste, de que algunos son más auditivos, otros Claro, son más exacto. gráficos, pero quizás antes había muchos problemas y no lograban Sí. identificar al niño de cuál es la forma ideal en que él lograba aprender. Bueno, realmente la educación antes, hasta el día de hoy, en muchas escuelas y colegios, es tradicional. Pero hablando de antes, era tradicional, o sea, su máxima expresión, que era el profesor, era el centro, y el estudiante estaba como ahí porque había que enseñarle algo. Claro. Pero el profesor era el centro, entonces todo giraba alrededor del profesor y todo era por memoria. Entonces ahora hay un sinnúmero de formas de enseñar y de que el niño aprenda, de que reciba la información y tú transmitirla. Que por ejemplo, hay una película muy famosa de Bollywood, que es de un niño que tenía dislexia, y el profesor de arte fue quien le enseñó al niño a leer y escribir. Pero el niño era un artista. A ver, ¿cómo se llama la película para...? No me acuerdo ¿Me la vas a mucho, dar? porque el nombre original, o sea, me aprendí, o sea, me acuerdo del nombre original. Claro. Tengo más memoria y está en hindú. Entonces, Bueno. es un poco complicado. Pero nosotros, Pero luego, esa es la tarea, se claro, es claro. chulísima. Pero realmente el niño, o sea, aprendió así, porque él era visual y él tenía, o sea, a su favor el arte. Entonces el profesor le enseñaba a trazar letras en arena, en pintura, a escribirla, a ensuciarse, porque mientras más sentidos tú involucres, mejor tu aprendizaje, más rápido, más efectivo. Entonces, eso es lo que los profesores ahora en día tienen. Tienen la tecnología, tienen muchísimos recursos, hablando de la tecnología online, que tú lo puedes cargar, que antes tenía que ir a una biblioteca, a Jurubucu. Sí, Y para si buscar era que información había, y para plasmarla. buscar la información, si era que el niño entendía a ver. Entonces, ahora hay muchas formas que antes no había. ¿Y cómo tú crees que en República Dominicana se valora al educador de la educación artística, valga la redundancia? Bueno, en nuestro campo, vamos a decirlo así, no hay muchas personas, no es como la educación del deporte, en música hay, pero no hay muchas personas tampoco. Entonces, en las artes se valora más como el educador y el artista. Y el educador en términos ahora, porque vamos a poner la época de Trujillo, el profesor era el profesor y se respetaba al profesor, pero
ahora es como el profesor y el artista. No es como, no hay un respeto como se le tenía antes, como se le tiene en otros países, de Claro. hecho. No se valora tanto lo que es ni el uno ni el otro. Entonces, para darse como a respetar, vamos a decir, en el ámbito y en el campo, hay que, tú sabes, Hay que marcar esos sí, pasos bastante. exacto, hay que hacer un trabajo muy, muy fuerte. O sea, hay que darse a conocer, hay que estar en el medio, aunque no sea necesariamente de educación artística, sino de educación, Claro. o educación musical. Uno tiene que moverse. Entonces, realmente un trabajo bastante fuerte ya. ¿Se te ha hecho difícil? Sí, se ha hecho difícil. Pero gracias a Dios he tenido colegas, mi misma familia, amigos que me han ayudado y me han dado muchísimas oportunidades, y el mismo Señor me ha ayudado muchísimo a que se me desarrollen las oportunidades en mi ámbito laboral y como mi atelier que empezó el año pasado. Bueno, que justamente vamos a hablar de eso, pero cuando retornemos de una pausa. Ah, chachán. Estamos de vuelta en la Caja Verde con Mariu Escoto, ella es educadora de arte. Mariu, dejamos un tema en el aire antes de irnos a pausa, pero yo no quería dejar pasar por alto el hecho de que, ok, ya te graduaste, eres educadora, pero has seguido estudiando en esta carrera que quizás muchos la toman como de que mucho de habilidades, sin embargo tú le sigues dando ahí, alimentando la teoría y es lo que estás haciendo Claro. ahora. Sí, ahora yo estoy haciendo una maestría en Boston University online, que es de arte en educación. Y como le he comentado a muchas personas, no es al ser online, tú no tienes un profesor que esté como en un estudio. No, una es clase mucho de más arte. difícil. Es mucho Hay más que difícil. decirlo. O sea, habla de tu casa, bien, y yo, no, o sea, tú tienes que participar más porque el profesor no te ve, no es como que tú vas a la Tienes clase, que leer más. levanta la mano, exacto, levanta la mano una vez y ya el profesor te puso tu 10 puntos. No, aquí tú tienes que participar por muchísimo, tienes que leer el doble, tienes que escribir el doble, o sea, señores, es muy fuerte. Entonces no es algo que se sobrevalora y no es tan práctico como yo incluso pensaba al principio. Es algo más para formar a una persona que sea, o sea, un mejor educador. Okay. Es para educadores que quieren enseñar a niños, o sea, literal, mi maestría. Entonces, es algo, tiene su parte práctica, obviamente, pero no es de que, ok, vamos aquí a pintar y óleo, acrílico, no. O sea, es cómo ser un educador apto para enseñarle a los niños, lo de la nueva generación de nosotros ahora, a ser gente que en su futuro pueda aportar algo a la sociedad. Entonces, a través del arte. ¿Y cómo valoras ese compartir con personas de otras ciudades y de otros países que al igual que tú también son educadores, pero están en una cultura sumamente diferente? Eso debe ser bastante enriquecedor. Sí, de hecho teníamos una compañera que era del Cairo y nosotros estábamos como, wow, qué chulo, qué habla. Y ella seguro, wow, República Dominicana. Yo era la única dominicana. Oh, mira. Hasta ahora he sido la única dominicana, así que bien. Bueno, qué bien. Representando a la República Dominicana ahí. Claro. Pero la mayoría son estadounidenses. Y es muy interesante ver la forma de pensar. Todos sabemos cómo piensan los estadounidenses y todo, porque estamos muy empapados de la cultura. Claro. Pero en la forma, o sea, en el ámbito de educación, es otra cosa. Es cierto que ellos están avanzados como muchos otros países, y nosotros estamos aprendiendo mucho. Pero no me siento tan como, wow, ellos son y yo aquí, porque gracias a Dios he tenido una buena formación en mi propio país. Claro. Entonces, me ha ayudado mucho el hecho de que también yo soy inglés de chiquita, entonces estuve en un colegio bilingüe, enseño en un colegio bilingüe, entonces ha sido una experiencia muy gratificante porque me siento retada. No que no lo pueda hacer, sino que puedo hacer más. Pero de igual forma valoras la valoro, educación que tú exactamente, también obtuviste aquí. que recibo aquí. Mi educación fue aquí. Pero sin embargo, o sea, he dado cuenta que todo lo que he aprendido en los dos idiomas no importa, y en cuanto al contenido, ha sido lo suficiente para yo poder ser una buena estudiante fuera. Mira, qué bueno escucharlo eso, sobre todo a gente que tiene ese complejo de Guacanagarix y que todo lo de afuera es lo mejor del mundo.
Y ahí le está diciendo ella de que ella, No, pues ese refuerzo que estuvo aquí ha sido bastante importante. Eso es importante decirlo. Mario, háblanos de tu atelier, que es bastante bonito, lo pudimos ver ahí en tu cuenta de Instagram. En redes sociales. El año pasado fue mi primer año en tener un atelier, porque fue piloto. La palabra atelier, muchas personas la han oído, lo más seguro tiene que ver con el ámbito que lo han oído con la moda. Con la moda, exacto, confección, es confección de ideas. Se usa mucho, hablando en educación, en el método Reggio Emilia, que es un método italiano, de una ciudad, no, de un pueblo, Reggio Emilia se llama, que después de la Segunda Guerra Mundial quedó afectado y con cómo iban a educar, no tenían nada, educaban con el medio ambiente. Los niños creaban. De hecho, tú vas ahora al pueblo y todo es muy colorido y los árboles están pintados y hay muchísimas cosas chulísimas porque se ha quedado la esencia del señor Malaguzzi. Entonces, el atelier es en Reggio Emilia, ahí es que está el atelier, el término. Y es un lugar donde es el salón de arte, pero no el típico salón de arte, sino todo es bien hecho por los niños, decorado por los niños. El mío está decorado por mí, pero tiene el toque de los niños. Donde ellos trabajan, dejan su huella. Es como por aquí yo pasé. Por aquí yo pasé, literalmente. Dejan su trabajo y ellos sienten un sentido de pertenencia, valga la redundancia. Que, hey, eso es mío, y esa manchita fui yo. Y mi curso siempre está sucio, de pintura, porque esa es una forma de que, no, y papi, hoy hicimos tal cosa, y mira, y yo hago muchas exposiciones, y todo fue inspirado en eso, porque mi directora del nivel inicial trabajaba con esa metodología, ella siempre quiso tener un atelier, pero es muy difícil coincidir una educadora con un artista, porque tú puedes llevar a una arquitecta, pero si no tiene como la pedagogía, o al menos de haber trabajado con niños alguna vez en su vida, lo va a tratar como si fueran adultos. Claro. Entonces puede cortar alas. Tienes una decoración bastante particular en tu atelier. Sí. ¿Por qué? Háblame del Principito todo. ¿Por qué? Este año el atelier se llama The Little Prince Atelier, el atelier del Principito, porque a mí me encanta ese libro. O sea, yo lo leí después de adulta. Tengo que admitirlo, no bueno, como todo el mundo. No te sientas culpable, es otra perspectiva a medida que van pasando el tiempo. Claro que sí, porque ahora puedo entenderlo mejor. Claro. Yo te apuesto que si lo hubiese leído antes, no hubiese tenido la misma percepción que tengo ahora. Es un libro que te enseña sobre la vida de una manera diferente. O sea, a cómo apreciar los momentos pequeñitos. Y como decía el Principito de su Rosa, que es de su chica, que cómo, o sea, el amor, cómo tú lo manifiestas, que es como una persona novata en muchas cosas de la vida, es un niño. Entonces, de cómo ese niño interior que tenemos, cómo nunca olvidarnos de él, etcétera. Pero a mí me encanta la astronomía también, yo soy muy nerda. Sí, me gusta mucho la ciencia. Es muy de estudiar mucho. No, pero eso es bueno porque estás relacionando con niños, entonces de una otra forma tú también le estás suministrando esa información que tú utilizas. Exactamente. Pero para los amigos televidentes, ya saben. Porque mi atelier está decorado así. Aparte de que al principio tiene un tema del espacio, o sea, él viene de un asteroide. Claro. En espacio. No, y es muy bello, yo lo vi a través de las redes de tu Instagram y... Sí, gracias. Yo imagino que los niños no se quieren ir luego de que entran a tu La atelier. primera vez que yo lo vi, yo estaba como que, teacher, ¿y tú pintaste eso? Y yo, sí, me dio mucha briga, pero sí, yo lo hice por ustedes. Y ellos estaban muy felices porque es una constelación, muy chulo, entra a mi Instagram para que vean. Y, o sea, todo el mundo ahí puso un granito de arena. Mi papá y yo hicimos un tent, una casita de campaña. Ellos se meten ahí, llegan ahí de una vez se quedan ahí adentro para sacarlo en un libro. A ellos me encanta estar ahí adentro. Yo decoré un área de estrellita porque el espacio con mucho bombillito, ellos se volvieron locos. A ellos les encanta estar ahí porque es un lugar para que te fluya la idea. Y ahora que tocas ese tema, ¿cuál es el enfoque que se le da a la educación primaria en cuanto a la educación artística? Porque cuando, por ejemplo, uno está grande, se va mucho en conocer de pintores, de grandes escultores, claro. Pero cuando se es bebé, ¿cuál es el enfoque? Bueno, mira, ellos no se quedan atrás con eso, o sea, no. El año pasado, como fue piloto, repito, yo estuve experimentando mucho con lo que fue un atelier, yo leí mucho, qué se le debe enseñar, porque cuando tú es empezar el problema. Cuando tú empiezas ya, estoy empezando, te voy para allá. Pero yo el año pasado me enfoqué en los artistas, en enseñar Picasso, Van Gogh, Marc Chagall, Mondrian, y los niños me lo decían, o sea, me decían, este es el señor Monet, y yo, ¿what? ¿De cuántos años estamos hablando? De 1 año y medio a 6. Ay, pero eso sí es bello. Sí, entonces yo lo hice bastante con esa edad sensorial, el aprendizaje.
Entonces, bueno, utilizamos la pantalla verde y nos pusimos una pose y entonces lo metimos en el cuadro de Monet en un puente que él pintó y estaban en la pintura adentro. Y era como que, ¡ah! Fuimos a la pintura, mami, mira. Entonces yo lo ponía afuera y ella como, entramos en la pintura del señor Monet, o sea, como así. Y ellos se sentían que aprendían mejor. Y trabajamos, hacemos réplica de la pintura, creábamos nuestra propia versión de la pintura, veíamos libros, estudiábamos de una manera diferente, pero estudiábamos lo que era cada artista, sus características, su trasfondo, su técnica, aplicábamos la técnica, los términos, qué es esto, qué es aquello, ellos se lo llevaban a su casa y mira lo que hice en el fin de semana, la noche estrellada, y yo, wow, qué bien, lagrimita. ¿De qué estaban captando? Sí. Y sí, o sea, me ha sido un reto porque cuando tú crees que ellos no se van a aprender nada, pero cuando tú ya quieres aprender la canción de radio y todo lo anuncio, como que, ok, ellos pueden aprender. Claro, son una esponjita. Exacto, eso tiene que ver mucho con la parte de neurociencia, o sea, de la concepción hasta los 7 años. El niño es una esponja, o sea, por eso que yo no sé si tú has visto que le ponen audífono a la barriga cuando la mamá está embarazada, es porque los niños ya desde ya están recibiendo información. Señores, desde la barriga. Desde la barriga. Desde la barriga. Entonces, por eso es que reconocen a su mamá, la voz de su mamá cuando ella les habla. De hecho, hay un estudio que un niño de meses, como 2 meses, estaba en su camita con un bobo. Y cuando le pusieron una persona hablando en chino, en mandarín, y él chupaba normal. Cuando le hablaban en su idioma, era en inglés, respondía. Lo chupaba más rápido. Es porque la conexión ya era, él reconocía su idioma. Es una cosa sorprendente. Wow. Entonces imagínense un nombre o una técnica, y muchos niños que iban le gustaba. Entonces no ha sido algo como tan difícil realmente. Ellos lo aprenden. Y sobre todo que se están divirtiendo. Nos vamos a una pausa. Para retornar, yo quiero que tú nos digas sobre la importancia de las nuevas tecnologías para enseñar a los niños todo lo que tiene que ver con arte, sobre todo que uno lo ve todo como que muy manual y quizá hay gente que no logra entender la inclusión de la tecnología con el arte. Se puede. Venimos ahora en breve. Estamos de vuelta. Yo te dejo una pregunta de la importancia de las nuevas tecnologías para enseñar arte. Bueno, sí se puede implementar. Realmente, como tú decías, las personas creen que al ser tan manual como la tecnología, las manualidades... Como que van divorciadas. No, sí se puede. De hecho, hay muchísimas aplicaciones de museos, de los museos del MoMA, Museum of Modern Art en Nueva York, el Met, todo el museo, vamos a decir, icónicos, tienen su aplicación y tú puedes entrar, tú puedes ver, tú puedes estudiar, tienen sus páginas donde tú... El otro día entré yo a ver para un trabajo de la universidad, quería averiguar sobre una pintura muy, muy extraña y no entendía más o menos qué interpretación podía darle, entonces la busqué en Google y me salió el museo tal, del Prado, en España, habla sobre esta pintura. Y yo, pero vamos a ver, porque aquí está la gente dura. Entonces era un audio y te explicaba y te daba, y después había un video. Entonces esa parte, si le das zoom a esta esquinita, allí abajito, tú puedes ver y tú, wow, sí, pero como que te da la interpretación. Entonces hay muchísimas formas de realmente vincular. Hay muchísimas aplicaciones chulísimas, para niños especialmente. Y hay el VR también, que es lo que tú te pones en la realidad virtual. Yo entré el otro día yo no me acuerdo a cuál de todos los museos, pero había una aplicación que era que tú puedes entrar, yo creo que fue el Louvre, que tú entrabas y tú veías el Louvre. O sea, así, mira, pero tú sabes que tú hablando. Pero me tengo que viajar para Francia. Y yo me estoy recordando así ya cuando yo estudiaba, eso no fue hace mucho, fue hace poco. Pero yo recuerdo que en la clase de artística era que uno dejaba todo de lado, dejaba computadora, dejaba cuadernos y era como que íbamos a comenzar a crear y todo era muy de coser y todo era de muy pinta lo que tú quieras. Sin embargo, tú en tu caso tienes como que ya proyectado qué es lo que le vas a enseñar a los niños y que sea enriquecedor pues tu clase, y por eso me estabas conversando ahorita fuera del aire de que
te interesa mucho crear un currículum para la educación artística dominicana. Sí, eso me estaba pensando mientras tú decías. Realmente aquí en República Dominicana no tenemos lo que es un currículo de arte per se. O sea, está el currículum del nivel inicial, el de básica, etcétera. Pero al menos en el nivel inicial, donde estoy más empapada, el arte, los estándares están dentro de la lógica matemática y la creatividad. Ahí está el arte. Claro. Entonces, como el niño puede identificar la figura, sí, ok, pero ¿qué tú haces con la figura? Yo no sé, ok, pero, o sea, como que no está profundizado. Entonces, de hecho, en lo que me estoy enfocando en mi maestría ahora es el área de currículo, porque quiero diseñar un currículo, hacer una propuesta de un currículo de arte para el país. Es muy fuerte eso. Sí, pero es bastante ambiciosa tú. Sí, he trabajado ya con programas, he ilustrado, he hecho ilustraciones para un programa socioemocional del nivel inicial que se llama Construyo, con Margarita Hensen, y ha sido o sea, me ha preparado mucho para lo que es desarrollar un programa, claro. El currículo de un programa. Entonces, el año pasado, como yo decía, era sobre artistas, pero este año me he enfocado más. Me quedé pensando como que para tú llegar a hacer esa línea tan bien que hacía Van Gogh, tú tienes que saber con una línea. Entonces tiene que ser de lo más simple. De lo más simple, exacto. Y son niños, entonces tiene que ser lo más simple posible. Entonces déjame este año enfocarme en los elementos del arte, que es lo básico. Y entonces este año estoy construyendo lo que es un currículo y ha sido empezando con los elementos del arte. El primer elemento es la línea, pero antes de la línea empieza con un punto. Entonces antes del primer elemento hay que dar como un preview, el punto. Entonces hicimos toda una exposición de puntos. En mi Instagram está todo el proceso. Tengo que subir la exposición, pero quedó, o sea, una cosa mortal. Porque los niños ya saben que el punto, como dice Paul Klee, es una línea es un punto que salió a dar un paseo. Cuando tú la analizas, claro, una línea es una continuación de puntos. Entonces, realmente he tratado de formar un currículo desde lo más básico a lo más complejo, porque cuando tú sabes las técnicas y cómo utilizar todo, ya tú sabes lo que tú quieres. Claro, y ahí se te puede dar libertad creativa. Que tú tengas tu libertad, pero sabiendo tu contenido, y cómo tú vas a pintar, pero tú no sabes usar la crayola, o la pintura, o el carboncillo, ¿cómo? Tienes que saber utilizar y ya tú creas, ya sabes lo que tú quieres. María, tú tienes un proyecto que se llama Micro Artists, háblame de eso. Micro Artists, el nombre es micro por pequeño y pequeños artistas. Es un proyecto que estoy haciendo piloto ahora mismo con una familia muy querida del colegio, un exalumno mío. Es como arte to go, es en la casa, así como una tutoría. Yo me acuerdo, yo era malísima en matemáticas, lo soy. Y tiene que ver mucho con el arte, si tú supieras, o sea, está muy ligada, sí. Así que he mejorado un poco realmente, pero yo era muy mala en matemáticas en el colegio, entonces yo siempre tuve una tutora para pasar ese examen que sea con 70. Yo era feliz cuando pasaba. Entonces esa tutora iba mucho a mi casa y ella no tenía que moverme para ningún lado. Entonces yo llegaba al colegio, comía, descansaba y ya cuando yo nada más le esperaba a ella sentada en el sillón. Y eso era, para uno con todo estos tapones, un palo. Claro. Entonces yo me quedé pensando, pero como que eso mismo, pero to go, la gente va a querer eso. O sea, hay que ser honesto, el dominicano es muy cómodo. Entonces eso como que motiva más a que, pero aquí en la casa, pero perfecto, pero claro que sí, es más, ven ahora mismo. Eso me pasó, de hecho como estamos empezando ahora, fue así, fue una tarde creativa, vamos a decir lo que era uno de mis alumnos más cercanos, y él me invitó a su casa, y yo fui, comimos galletica, vimos películas y pintamos. Entonces, como que, oye, pero estaría muy chulo como que tú hicieras eso. Y yo me quedé, bueno, sí, realmente yo lo he querido hacer, pero no había como pensado que podía ser algo atractivo hasta ahora. Entonces, tú lo veías desde el lado de tú como artista. Yo lo voy a hacer, pero vamos a ver cómo. Hay que llegar como, y ya una familia se adelantó, claro. Y hasta ahora estoy con ellos haciendo el piloto para poder desarrollar lo que es un programa que pueda dar, porque ya dependería de los intereses y características de cada niño, pero también hay que tener algo base que tú puedas ofrecer. Entonces ahora mismo estoy por ese piloto porque estoy tratando de lo que es desarrollar el core, el contenido base, para luego más adelante, cuando termine mi maestría y esté ya bien informadita, aplicarlo así fuertemente. Mariu, para aquellos padres que tienen a los niños en casa y que quizás no tienen algunas facilidades para poder
pagar una clase de educación artística, o que quizás en la escuela o colegio donde están no se le dan en la forma quizás que se espera que se imparta. Sí. ¿Cuál es tu recomendación para activarle esa abejita del arte a esos niños que le das a los padres? Bueno, realmente ahora hay muchas clases por la tarde. Quizás en los colegios no es tanta la educación adecuada, vamos a decir, que todavía estamos en el método tradicional en muchos colegios y escuelas, pero se nos ha adelantado la clase por la tarde. En comparación a los colegios, hay mucha clase chulísima, y el mismo Chabón, aunque suene muy tradicional y muy obvio, sí tiene mucha clase muy chula, y hay muchos lugares más. De hecho, yo tengo uno de mis alumnos que ahora entró en Chabón, for Kids, y él está muy emocionado por encontrar a Chabón. O sea, dicho, yo voy para Chabón. O sea, es como que eso de cara Como, wow, y yo, wow, qué chulo, va a ser como yo. Entonces, o sea, vamos a poder hablar, y él estaba muy emocionado porque podía compartir algo con un adulto, y él le encanta mucho la clase. Entonces, no dejar de ponerlo. Si el niño le interesa otra rama del arte, porque el arte no es esto, eso es arte plástica, el arte es música, danza, teatro, la pintura. Claro. Pero si le gusta cualquier rama de ponerlo, o sea, no cortarle la sala. Claro, no, explótalo. Una niña que quiera tocar batería, tú puedes tocar batería, no tiene que ser los varones. Claro, está ya ciertas cosas, pero realmente en la parte de la educación, mientras más tú puedas brindarle a tu hijo, es mejor, porque eso lo ayuda ya en otras competencias. Claro. Ahora el currículo del nivel inicial está basado en la competencia del siglo XXI. No es tanto por contenido, como era antes, sino con la nueva reforma curricular es por competencia. ¿Qué se está buscando en los trabajos? ¿Qué se está...? Antes era mucho la ciencia y la matemática, el ingeniero y etcétera. No, ahora es más la innovación, cómo tú puedes resolver un problema, que la creatividad no solamente en el papel, sino también cómo resolver un problema en la empresa. O sea, ¿qué podemos hacer? Solución de problemas. Entonces, eso se desarrolla a través de las artes, no necesariamente en el arte plástico, sino también en el teatro, cómo tú puedes sacar esa emoción, en la música, cómo tú puedes sacar esa nota, o sea, hay muchas formas. Entonces, en el arte en general, yo diría, para no excluir a las demás, siempre y cuando el niño tenga una inclinación por algo, no cortárselo, porque refuércelo. eso pasa mucho. Y si uno le gustaría que tuviera, como todo el mundo, que tuvo clase de ballet, todas las niñas y todos los niños en clase de béisbol o de básquet o de natación, ok, lo intento. Si al niño le gusta, puede ser que le estemos ayudando a descubrir algo que no sepa. Pero si no le gusta, quítalo, porque entonces le va a coger odio a eso. Bueno, Entonces, y lo está diciendo una saben. profesora de arte. Sí, yo tuve mucha clase, Por favor, comparte tus redes sociales para que vean tu hermoso atelier ahí también. Mi red social más activa es Instagram, Mariu Escoto, así mismo como se oye, Mariu Escoto, así junto, ya, ese es mi Instagram. Y también síganos a nosotros, estamos en @lacajaverderd y Haciendo TV en todas las redes. Mariu, gracias por venir. Me divertí mucho hoy. Yo también, y aprendí muchísimo también. Y ustedes, esperamos de que también haya sido de su agrado esta entrevista con esta joven educadora de educación artística. Ustedes, hasta la próxima. Bye.